y un caos que puede terminar en una guerra civil. Porque resulta que aquí hay que hablar en términos de contextos históricos. Desde su fundación, Colombia no se ha caracterizado por ser un país en paz. Fue un país que en la segunda mitad del siglo XIX permanentemente estuvo en conflictos de guerras civiles. Tuvo una guerra, la guerra de los Supremos en 1840, luego entra una guerra de los 1000 días con la separación de Panamá y tiene un breve periodo de medio paz antes de la masacre de las bananeras. Los periodos de paz en la República de Colombia siempre han estado acompañados por masacres y por asesinatos en el campo. Luego, cuando pasamos rápidamente de 1930 a 1940, tenemos unas masacres terribles entre liberales y conservadores, la masacre en 1937 de Gachetá, y pasamos luego al periodo en donde asesinan a otro político legendario como es Gaitán, y entramos en la etapa de la violencia dura y pura que termina en la consolidación y la creación de las guerrillas socialistas. Entonces Colombia es un país terriblemente violento, violento en el campo. En el campo hay gente que está dispuesta a armarse y a matar a otro colombiano, porque además el conflicto en Colombia se ha caracterizado por ser conflicto de colombianos contra colombianos, no blancos contra negros, no musulmanes contra católicos, no hombres contra mujeres, sino de colombiano contra colombiano. Entonces, una implicación de un político legendario en la cárcel, cuando, por ejemplo, está Timochenko con 600 años condenado en firme en las investigaciones que le han hecho, y está en el Senado de la República haciendo el faro de la moral, hablando de la verdad, hablando de lo que se debe hacer supuestamente en Colombia, cuando hay un expresidente como Ernesto Samper al que se le comprobó que fue elegido con los dineros del narcotráfico y hoy en día está escribiendo la historia del país nuevamente como otro faro moral de los que habla Juan Carlos, y que me uno a esas palabras. Hay que comprender que aquí en Colombia la violencia hace parte del comportamiento cultural del colombiano. Sí. Y meter a la cárcel a un presidente a un expresidente como Álvaro Uribe Vélez tiene que tener unas implicaciones muy graves, no solamente en la institucionalidad y en la democracia, sino en el comportamiento social de este país. Y perdón, Andrea, permítame avanzar un poquito, un segundo, y ustedes están de acuerdo con esta posición de María Andrea en torno a que vendría una guerra civil. ¿Es tanto así? ¿Esto puede generar una violencia, pero tanto como llevarnos a una guerra civil? ¿Ustedes están de acuerdo? Lucho estaba pidiendo la palabra. Yo estoy de acuerdo que vamos rumbo a un retroceso, no solo por el Estado, no solo por el gobierno en la implementación de los acuerdos, sino también por la propia FARC. Y es que me da la oportunidad solamente, Vicky, para señalar lo que Juan Carlos afirmaba. Y es que Juan Carlos señala de que cómo es posible que un prohombre como Uribe esté en semejante situación y los prodelincuentes, probandidos están en una situación diferente. Entonces yo digo, ¿por qué respondemos así? Mire, el acuerdo que hubo de paz se va a hacer trizas no solo por el gobierno, también por la FARC, para que quede clarito. Si no reconocen que reclutaron niños en la guerra y forzados, si no reconocen que hubo secuestro, si no reconocen las masacres, va a ser muy difícil que haya paz. Entonces vamos en rumbo a eso, pero no por el caso Uribe. Es que yo sí veo que hay un deterioro terrible en materia de, no solo de seguridad, sino de presión, de conmoción, de emoción, que va a llevar a otros escenarios de confrontación en todo ese recuento que hacía María Andrea.